Okay. Formally recording. Okay, let's start a little bit to revise weather and weather conditions and weather vocabulary, ya que fue el tema que hoy inició la reunión, un poco las condiciones climáticas, uno de los temas esos que se llaman icebreakers, ¿no? Para romper el hielo. And climate o weather, ahora se los voy a mostrar escrito, cualquiera de los dos términos se pueden utilizar para referirse a las condiciones climáticas. A lo mejor quien alguna vez estudió inglés le suena más weather, ¿no? What's the weather like? Se hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo está el clima? And we speak of the weather forecast. Estoy buscando la pizarra para escribir todo esto que estoy diciendo. Okay. The weather forecast. ¿Saben lo que es el weather forecast? Lo que se refiere al forecast. Al pronóstico, ¿no? A lo que ahora en estos momentos está un poco en crisis, las cuestiones de pronóstico del clima. Entonces yo les decía, what's the weather? Hoy tenés la luz muy cerca de la cara y se te ve toda blanca la cara, Flor. No te, ¿sabes qué? Es el sol. Tengo la ventana yo acá Ah. delante mío, pero estoy hecho un fantasma, ¿no? Y el monitor, que como tengo la pizarra blanca también. What's the weather like? Y este like, que en inglés tiene varios significados, ¿no? A lo mejor el más popular, cuando preguntamos hoy 2026, ¿saben qué significa like? Todos los estudiantes me suelen hacer sí porque lo relacionan con el like de darle like, ¿no? Del me gusta, del agrado. La palabra like, como verbo significa agradar, gustar, pero como conjunción, por así decirlo, significa, o como adjetivo, significa como, similar, semejante, ¿no? De hecho, muchas veces para comparar, está frío como en el polo, aunque no fuera el polo, como el polo norte, ese cold like de North Pole, ¿no? Ese como en inglés se puede expresar con la palabra like, o like como, por ejemplo, para introducir después una cuestión. Y acá en esta expresión, en el que y con el like y el verbo to be, porque esto es el verbo to be, what is the weather like? O yo decía hace un rato, what is the climate? Cualquiera de las dos excepciones. Este sumatoria de el what y el like al final y en el medio el verbo to be significa lo que en español decimos como en el sentido de cómo está el clima, what is the situation like, en lugar de usar el how, que a lo mejor es la palabra interrogativa que más le suena. El how se usa para el how are you, para el cómo estás tú, pero no para cuando queremos decir cómo está el clima o cómo está la situación. What is the weather like? Y usted estaba mencionando hoy la principal característica que a todos nos, eh, nos identificaba era que it's cold, ¿no? Decían por ahí. Es cold. Cold. Cold mm, es frío, pero entre frío y... ¿cuánto me para abajo? Entre cold y hot, ¿no? Hay como unos intermedios. No es el caso de hoy, pero podríamos haber dicho que está cool, está fresco, o sea, está frío, pero no tanto, está fresco. O que está cálido,
que es warm, ¿no? Entre cold y hot, que son como los más populares, tenemos como unas opciones. También podríamos decir que entre cool y warm existe el intermedio temperate, que significa templado, ¿no? Que no está ni frío, ni calor, ni queremos decir ni cálido, ni, eh, ni ¿Y fresco. nevando? Bueno, ¿Nevando? ahí vamos con las extremas, Ah, ok. porque siempre esto se puede modificar, ¿no? Para decir que está muy, muy frío, se suele usar la expresión como it is freezing cold. O para decir que está muy, muy caluroso, se, se muchas veces se expresa como it's boiling hot, como tanto calor que está como hirviendo. Y ahí nos mencionaban nevando, it's snowing. Snow es nieve, snowing está nevando en presente continuo. Siempre también se puede usar el adjetivo, como nosotros en español no lo usamos, como que está, no sé si dirá, nevoso, snowy. A lo mejor no está nevando exactamente en este momento, pero nevó, hay clima de nevada o está próximo a nevar, y se puede decir it's snowy. Como hoy uno de ustedes, no me acuerdo quién decía que el clima estaba foggy, viene de fog, de niebla. eh, o que está lluvioso, it's rainy, sin decir que en este preciso momento está lloviendo, ¿no? Pero it's snowing está perfecto para estar nevando. ¿Está nevando en algún lugar que alguien dijo que estaba por nevar? Sí, yo le preguntaba a Rubén que cómo estaban las condiciones en las sierras porque había visto que daban una precipitación y por la baja temperatura podía ser que caiga algún graupel o nevada. Ok. Y en estos que terminan con la Y, ¿no? Bueno, no vamos todo como decíamos que today, por lo menos acá en Buenos Aires, it's sunny, está soleado. Y George, Mateo ahí nos manda por el chat que donde está él también es sunny. Y también yo decía que está, pero it's cold because it's windy. Todos estos casos, el windy, el sunny, el rainy, el foggy, el snowy, son adjetivos generados a partir del sustantivo, ¿no? A partir de nieve, con la Y al final se forma el adjetivo nevoso, no sé si el adjetivo correcto ahí, porque no lo usamos demasiado nosotros en español. Sí, de lluvia, lluvioso, o de sunny, de sol. Sunny es soleado, ¿no? Nosotros en español tenemos distintas terminaciones de los adjetivos. En este caso, con las condiciones climáticas, todas van coincidiendo, en inglés por lo menos que terminan con la Y. ¿Y ventoso, Florencia? Windy viene de Ah, wind, ok. de Ah, ok, ok, viento. ok. Sí, 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 me perdí. Sí. No, it's okay, don't worry. Em, pero que todos estos adjetivos provienen de, ahí me agregan otros, cloudy. Cloudy es nublado. En verdad es parcialmente nublado, lo que nosotros decimos parcialmente nublado, porque es cuando se puede ver el sol, cuando aparece el de partly cloudy. Viene del sustantivo cloud, que es nube. Porque después existe otra palabra en inglés que se dice overcast, que overcast es cuando está totalmente cubierto, que no se ve nada del sol, está totalmente cubierto. Em, Quería decir otro adjetivo y no me salía. Em,
¿Alguna otra que les resuene o que podríamos usar para definir el día de hoy donde lo estén transitando? Then referring to the temperature, Y si queremos decir, por ejemplo, que el día va a estar cambiante, unstable. como que un día que no definido, cambiante, algo que pueda modificarse el tiempo en cualquier momento. O sucede mucho acá en Buenos Aires. Eh, yo diría Yo unstable. recuerdo, yo recuerdo una expresión, bueno, es un poco graciosa, pero es It's raining cat and dog. Bueno, it's raining cats and dogs significa que están lloviendo de punta, ¿no? Nosotros no decimos con perros y gatos, están lloviendo perros y gatos, pero eso es cuando está lloviendo mucho. No que está lluvioso, sino que es un diluvio, ¿no? Es una frase idiomática, esa que decías vos. It's raining cats and dogs. Nosotros decimos que caen piedras, no, que piedras es otra cosa, que caen de punta, ¿no? Y Flor, acá ¿y hay diferencia para cuando es una lluvia torrencial y una tormenta que tiene, por el tema de rayos eléctricos y demás, tormenta propiamente dicho? bueno, ahí me preguntaban como tormentoso, que no tiene que ver con overcast, sino con stormy. Em, es, tormenta es storm. Em, si es electrical storm, si hay lightning and thundercats and thunders, ¿sí? Truenos y rayos, como en Perfecto. español, rayos y truenos. Uno con luz, lightning and thunders. Em, bueno, estamos más o menos todos igual, ¿no? In this winter. Las seasons son four. Justo el fin de semana pasado comenzó winter here in Argentina. Winter, then comes four seasons, como el hotel. Que son, tenemos winter y después winter, que viene on September 21. Spring, Spring. Primavera, perdón. and on December 21, we have summer, and finally, Summer. summer, and finally on April 21, Ya. ¿Cómo mierda el autumn? Autumn. Sí. autumn o fall. Muy americana la palabra, autumn es un poco más formal, es bien británica. Inglés americano usa más fall, que tiene que ver con la caída de todas las hojas y todo eso, ¿no? Para el otoño. ¿Cuál se usa también para cataratas? Sí, también. Bien. Otra acepción, nada que ver. Eso tiene que ver con la precariedad, la poca variedad de vocabulario que tiene en inglés, ¿no? Cuando una palabra significa varias cosas. El de cataratas, como vos me decís, este fall o falls muchas veces viene de waterfall, ¿no? La palabra como completa es waterfall o waterfalls. Las cataratas, la caída de agua. Y en inglés, como ven, también es mucho más literal, ¿no? Esto, caída de agua, se unen dos palabras, water, que es agua, fall, que es caer, caída de agua es una catarata. Pasa muchas veces que una misma palabra tiene varios significados. Por eso, muchas veces usar el diccionario está bueno, otras tenemos que, bueno, cuando buscamos la palabra, buscar en los distintos significados, en el contexto en el que estamos, a qué se refiere. Siempre en cualquier texto que estén leyendo, y si buscan alguna palabra, sea en algún diccionario online, en algún traductor,
sea, si es en el traductor lo tienen que contextualizar, ponerle toda la frase, todo el párrafo. Y si buscan en un diccionario, poder discernir en el contexto sobre la temática que están leyendo de cuál es el significado de la palabra. Todo eso del otoño. Ok, vamos a dejarlo acá y después se los dejo como vocabulary for the day, starting with the weather. La semana pasada yo les dejaba un link para la web page Protected Areas. No sé si alguien tuvo la oportunidad de mirarlo un rato, si no, ahora lo vamos a navegar y vamos a detenernos en algunas cosas, ¿no? Protected Planet, perdón. Que nos explicaba, de hecho ahora vamos a leer y analizar algunas cuestiones de la explicación, que era una authoritative source of data on protected areas and other effective area-based conservation measures. Pero abajo, ¿no? En esta web page, acá tiene, bueno, about, que es la parte que vamos a leer hoy, ¿no? Sobre qué es esta institución, news and stories, resources, recursos, update tracker, un tracker sería un buscador, un seguidor, un rastreador en otro contexto de updates, de actualizaciones. Y and thematic areas, somos nosotros de este lado, and thematic areas, dentro de esta página, distintas secciones que pueden consultar según el interés de cada uno, ¿no? El primero es Protected Areas, pero las vamos a ver abajo que estén con imágenes y tienen como una breve descripción de qué eso quería, de qué se trata cada una de estas thematic areas or theme areas. Connectivity. Beyond protected and conserved areas, what is the contribution of ecological corridors to achieving global conservation goals? La palabra goals significa objetivos, ¿no? Propósitos. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, son Sustainable Development Goal, que los vamos a mirar, vamos a pasarlos rápidamente en un ratito. Beyond. Beyond es una preposición, más allá. De protected and conserved areas, leemos de atrás para adelante en esta estructura que en inglés primero ponen los adjetivos y después los sustantivos. ¿No? Nosotros en español diríamos áreas protegidas y conservadas, o áreas conservadas y protegidas, pero siempre usaríamos primero el sustantivo y luego los adjetivos, estas palabras que califican, que expresan cómo son los cómo es el sustantivo, y en inglés las usan primero, protected and conserved areas. Entonces, más allá de estas áreas protegidas y conservadas, ¿cuál es la contribución de estos corredores ecológicos para alcanzar los objetivos de conservación global? Fíjense que yo cuando intento traducir o proporcionar un equivalente en español, en la mayoría de los casos, cuando aparecen este conjunto de palabras donde no hay un verbo, me voy atrás de todo para empezar a desenredar, desenmarañar a partir del sustantivo que está atrás de todo. Esto en el área de conectividad, Marine Protected and Conserved Areas, áreas protegidas marinas. This page summarizes the global status of marine protected areas and OECMs and presents the most recent official statistics. ¿No? Que esta página summarize, sumarice, es una palabra que no la podemos identificar como transparente, como veníamos trabajando hasta ahora. Es una palabra de la que es difícil
inferir del contexto, a menos que la conozcan, que significa resumir, ¿no? Esta página resume el estado global de las áreas marinas protegidas, las áreas protegidas marinas, y los OSM, y presenta the most recent official statistic, y presenta vamos atrás de todo, las estadísticas oficiales más recientes. Yo quería presentarles el otro. Acá llegamos, no llegábamos más. A las protected areas. The World Database on Protected Areas, ¿no? Esta base de datos mundial sobre áreas protegidas is the most comprehensive global database on terrestrial and marine protected areas. Fíjense cuántas palabras transparentes, ¿no? Tenemos comprehensive, tenemos global, tenemos terrestrial, tenemos marine, tenemos protected, tenemos areas. Casi que no haría falta que yo les proporcione una traducción porque podemos, creo todos, ¿no? Comprender en esta sección de Protected Planet de qué se trata o qué vamos a poder encontrar. Ahora vamos a entrar y buscar algunas de las áreas donde están Realmente algunos de no. ustedes. Sí, ahí. ¿Cómo? Que no entiendo qué estaría significado ahí comprehensive. Comprensivo, que abarca mucho. The Most Comprehensive Global Database, como la base de datos global más abarcativa, a lo mejor en ese sentido de Ah, comprensivo. No de comprender, de incluir, ¿no? No de la comprensión. ah, de comprende, ok, De claro, comprender, de ok. abarcar, de incluir. Claro, está bien, me estaba yendo para el otro significado, ok, ok. Gracias. Bueno, esto pasa porque es una palabra que a lo mejor a nosotros nos transparenta, esas a veces son las que le decimos falsas transparencias, ¿no? Transparenta un significado que no es exactamente. Y fíjense en la cifra, 312.799. Esto lo mencionábamos el día a la coma, ¿no? Lo mencionábamos el día que vimos los números, ¿no? Que en inglés usan coma cuando nosotros usamos puntos. Solo para 312.799 usaríamos un punto. En inglés está la coma. Bueno, ahora vamos a volver a ese y buscamos a ver qué, qué información encontramos, si hay disponible sobre alguna de las áreas protegidas de la provincia. Protected and Conserved Area Effectiveness, comprising many thousands of assessments of how well a protected area is being managed, primarily the extent to which it is protecting values and achieving goals and objectives. Fíjense cómo pasamos de una área temática de áreas protegidas donde todo era muy transparente, donde sin necesidad de que yo les proporcione un equivalente en español, podíamos entender acá qué vamos a encontrar. Pasamos a esta, la efectividad, que ya no es tan transparente, que ya nos encontramos con algunas otras palabras que se repiten mucho en esta temática o que se repiten mucho en esta página, como assessments. ¿Saben a qué se refieren los assessments? Assessment significa evaluación. Y el verbo assess, hasta las S sin el ment, significa evaluar. En este caso, comprende miles de evaluaciones de cuán bien a protected area is being managed, cuán bien un área protegida está siendo, y acá aparece el verbo manage, ¿no? En el sentido de gestionar, de administrar, ¿no? Se usa mucho con ese significado. Principalmente la extensión a la cual está protegiendo valores y logrando, bueno, acá están goals and objectives, propósitos si quieren y objetivos. Goal and objective son sinónimos, es como una doble afirmación. Goals and objectives, como propósitos y objetivos, significa lo mismo.
Pasamos a otra área temática de los 7.488 OECMs, donde acá tenemos más palabras transparentes, donde acá nos explica que si ingresamos en esta área temática, estos OECMs complementan las áreas protegidas through, a través, es una preposición también, through, que significa a través, de Sustained Positive Conservation Outcomes. Para proporcionar un equivalente en español, tengo que arrancar a partir de la palabra outcome, que no es transparente, es decir, que yo a través de outcome no veo su significado, y hasta ahora no la nombramos como estas palabras que se van a repetir y van a aparecer bastante dentro de esta página. Outcome significa resultado. Solo hasta ahora nombramos assessment, a lo mejor comprehensive, que van a ver que se repite, manage, pero outcome no había aparecido y outcome significa resultados, ¿no? A través de resultados de conservación positiva y sostenida, ¿no? De sustain viene de la familia de sustainability, de sostenibilidad, de sustainable, sostenible. Even though they may be managed primarily for other reasons, they are documented in the World Database on OECMs, ¿no? Y aparte esto de documentar en la base de datos de OECMs. Pero volvamos un poco a donde yo le dije, vamos a buscar a ver acá. Acá creo que le dicen OMEC ahora. OMEC. Otras medidas, eficacia y conservación, algo así, la Ok, traducción. tiene Me sentido, puedo equivocar, ¿eh? No, no estoy. tiene sentido. Em, Vamos a ingresar acá a las áreas protegidas. Explore Protective Areas, ¿no? O esta base mundial de áreas protegidas. ¿Cuál quieren que busquemos? A ver, menciónenme alguna de las que están en alguno de ustedes. Vamos a ver qué información nos proporciona. La de corredores biológicos. Creo que decía Connecting, no sé cuánto era. No, pero ¿cómo se llama el área protegida donde estás vos? No, 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 disculpe. Parque Provincial Ernesto Torkins. No sé Ok, si me parecerá. sí, aparece porque yo la busqué. A ver si aparecía. Eh, Ay, esperen. Y recién nos apareció ahí. Mira, Ernesto Torkins. En esta World Database sobre Ernesto Torkins tenemos el ID del Site ID, de Reported Area, y acá en área, en este caso, es como superficie. No sé si los datos serán correctos. Eso ya será otro. El tipo de área que, bueno, nos muestra el mapa, ¿no? Ahí va queriendo ese, el puntito verde, ¿no? Para ubicarnos. The reported area, el área como la superficie informada. The type of area, en este caso, fíjense como siempre usamos la palabra area como área y como superficie. El tipo de área protegida que es, en este caso es Terrestrial and Inland Water Protected Areas, de location Argentina. Acá hay un disclaimer sobre el mapa, ¿no? Que es tan solo para presentar el material en el mapa, que no implican la expresión exacta de ninguna opinión, etc. Y después hay mucha información que no está como proporcionada, parece. El nombre, el English name, exactly the same as in Spanish, Ernesto Torkins. The English designation is a provincial park. The
CN management category, it's type 2, the status designated, the type of designations national, status year 2001, and then governance type, subnational ministry or agency, como que no tienen la información demasiado precisa, ¿no? Que esto, el tipo de gobierno es un ministerio, dice, subnacional o una agencia. Lo pone como gubernamental, pero no lo especifica. No, está como que no es nacional, o sea, pero que no especifica cuál. En inglés toda la cuestión administrativa tiene una forma bastante distinta, ¿no? Esto de agencia, agency, ministry, department, como que tienen varias formas de designar. Nosotros acá también al ente, bueno, justamente a veces usamos ente, ministerio, secretaría, no sé si se usa mucho tanto agencia, pero hay distintas formas de denominar estas entidades de gobierno. Y después tenemos Agencia todo se eso. usa más cuando, por ejemplo, en turismo, cuando Sí, es, por ejemplo, Agencia Córdoba Turismo, es porque tenés los entes privados mixtos con los gubernamentales. Entonces se usan por ahí agencia en ese caso. Pero en el ok, caso de las áreas protegidas, son o áreas públicas o áreas privadas. No, no tenés un ente mixto, digamos. ok. Y después todo el resto de la información que a lo mejor nos interesaba ver cómo estaba planteada. Not applicable, not reported, not reported. Si hay una autoridad de administración, si hay un plan de administración o de gestión. Ownership type, mira, esto a lo mejor. Este ownership se refiere a titularidad, ¿no? Esto que vos me decías si eran públicas o privadas. Pero todo esto no hay información registrada como not reported. Si hay inland waters, ¿no? Si hay aguas continentales, not reported. Supplementary information, not applicable. No, o sea, está, ahí el área protegida de Torkins, aparece dentro de esta base de datos, no nos está proporcionando demasiados datos, ¿no? Y después nos da una fuente donde podemos ir a buscar información, áreas protegidas provinciales, reserva de la biosfera de UNESCO, grupo de trabajo sobre áreas protegidas y Secretaría de Planificación, ¿no? Nos da dónde podemos ir a buscar información, pero no es demasiada la que nos proporciona sobre, incluso acá, Management Effective Evaluations, si hubo evaluaciones sobre la efectividad de la administración, no information available, es decir, aparece ubicada en el mapa. La superficie, qué tipo de área es, pero no nos da como más información. Generemos pica con la de puntal a ver si aparece algo. A ver si tienen un poquito más de información. Busquemos a ver. Bueno, aparece acá la ubicación en el mapa. El site ID, la reported area. Esto si hubiera que leerlo en inglés, kilómetros cuadrados, se dice literal, square kilometers. El cuadrado, este 2 ahí al cuadrado se lee como square, como se dice cuadrado. Terrestrial and inland water protected areas, location. Bueno, esta sobre Punta Lara parece que es una Mixed Integral Nature Reserve. ¿Es correcto? Sí, sí, es así. Es Área natural así. integral mixta. Mira, literal lo pusieron. Mixed Integral Nature Reserve. Leyéndolo de atrás para adelante, como bien vos le dijiste, una reserva natural integral. Mixed. Em, pero después es lo mismo, ¿eh? Type of Designation National.
the governance type, subnational ministry or agency, y todo lo demás, not applicable or not reported. Es como la misma información que sobre Torkins. Acá tenemos una no la misma, ojo, acá. En evaluaciones hay una, The Management Effectiveness Tracking Tool del 2010. Herramienta de rastreo de efectividad de gestión, de efectividad de administración, hecha en el 2010, pero No no sé, se clica en ningún lado. a ver, que para la gente que estaba acá en esa época. ¿Quién sabe, no? No éramos nosotros. No era tu gestión. ¿Cuánto hace No que sé, estás vos ahí? acá trabajando, que están de esa época, así que voy a consultar. ¿Vas a consultar? A ver, ¿qué evaluación se realizó en el 2010? MET, Management Effectiveness Tracking Tool. Bueno, tuvimos un dato más en la de Punta Lara al respecto. Bueno, y así podríamos estar explorando un rato largo. Pero quería ir al texto de About de Protected Planet. Disculpame, Sí, ¿qué significa disclaimer? disclaimer es cuando uno se libera de responsabilidad. Siempre tiene que ver con la responsabilidad. Ah, El disclaimer es cuando hace ese descargo de responsabilidad. Como este mapa es eso, claro. ilustrativo, no tiene que ver con... Eso Está bien, siempre está bien, eso está es un bien. Por disclaimer en cualquier contexto que lo encuentres, es cuando uno se libera de la responsabilidad sobre lo publicado, lo dicho. Está bien, perfecto. Sí, porque decía map disclaimer y no me sonaba. Gracias. Tiene que ver con eso, con la exactitud del mapa. Bueno, les iba a pasar esto. Digamos, el texto de la primera parte de esta página, ¿no? Esperen que me la voy a pasar acá delante mía, así no estoy girando todo el tiempo. Em, Tiene que ver con, leíamos al principio, ¿no? Con determinar o establecer a qué se dedica, sobre qué eh, es esta página o esta autoridad o esta fuente de información, ¿no? Protected Planet. Yo, a propósito, ya marqué una serie de palabras en ese texto. Nosotros ahora trabajamos como con el primer acercamiento, que era la comprensión lectora, que era esto de las palabras transparentes, de poder armar ideas principales a partir de las palabras transparentes reconocidas. Otro elemento importante que nosotros en general utilizamos es la determinación de si las palabras, y es como un poco gramatical, y van a saber disculpar, pero van a ver cómo nos ayuda a armar, sobre todo cuando las palabras no son transparentes y las frases son así como que tenemos que descenebrarlas de atrás para adelante. Las palabras terminadas con ed y las palabras terminadas con ing, poder identificarlas en inglés es importante porque quien alguna vez estudió inglés, y siempre vuelvo a esto, o quien alguna vez escuchó como algunos lineamientos básicos sobre la gramática en inglés, escuchó que las palabras terminadas con ing responden a los verbos en gerundio, ¿no? A los verbos en ando, endo, como hoy decíamos, it is raining. Ese raining es una palabra que termina con ing y es un verbo que significa lloviendo. Bueno, no siempre las palabras terminadas con ing cumplen la función de verbo en un texto. Muchas veces, y ahora vamos a ver, por eso están marcadas acá en el texto, esas palabras terminadas con ing pueden cumplir una función de sustantivo y muchas veces de adjetivo que está modificando a un sustantivo, ¿no? Es muy gramatical, se puso la cosa hoy, pero poder identificar si esa palabra con ing es un adjetivo que atrás tiene un sustantivo o
o si es un sustantivo en sí mismo, nos ayuda a que podamos ponerle sentido correcto a la oración que estamos leyendo y por ende al párrafo y por ende al texto, ¿no? Yendo como de lo más micro a lo macro. Eso pasa con las palabras con ing. Pueden tener tres funciones. Pueden ser un verbo como en la primera instinto o lo primero que nos sale cuando pasamos la palabra ing. Pueden ser un adjetivo, como por ejemplo si pensamos en la expresión developing countries, ¿no? Ay, em, developing countries o developing population se refieren a los países o a las poblaciones en desarrollo, ¿no? No a desarrollando países. Fíjense cómo cambia el significado a lo que yo expreso. Este developing countries, voy de atrás para adelante, se refiere a países en desarrollo. Y acá el developing, si le tengo que buscar una categoría gramatical, corresponde a, es un adjetivo que está modificando, que está diciendo cómo son estos países en desarrollo. No tiene sentido, sobre todo cuando lo pasamos al español, utilizar el gerundio. No, no tiene sentido, nosotros no expresamos, no decimos países desarrollando, sino cuando decimos esta expresión decimos países en desarrollo. Pero vamos a ver en el texto. En el texto hay dos tipos de palabras, como verán así resaltadas, unas verde, que son las con ing, y otras en amarillo, que son las que terminan en ed. Porque las palabras terminadas en ed también pueden tener pertenecer a dos categorías gramaticales distintas. Una es que sean verbos en pasado. Siempre nosotros partimos de nuestro conocimiento previo que la palabra terna en ed es un verbo en pasado. O puede ser un adjetivo, como claramente sucede en la expresión protected areas, áreas protegidas. Acá la palabra termina en ed y sin embargo acá el protected está funcionando como adjetivo. Así que vamos a leer un poco este texto y vamos a intentar determinar si estas palabras con ed o que terminan en ing funcionan como qué, como verbo, como sustantivo o una misma palabra también vamos a encontrarnos que está como con distintas funciones. Leíamos hace un rato que Protected Planets is the authoritative source. La palabra source es una palabra que aparece mucho también, que significa fuente de información on protected areas and other effective area-based conservation measures, ¿no? Hace un rato ustedes me decían que acá se les dicen OSEM, ¿no? Estas medidas de conservación efectivas y ¿cómo era el resto cómo lo traducen acá? OMEC, otras OMEC, perdón, medidas otras, efectivas otras. de conservación. El otras es hasta acá, el other, medidas efectivas de conservación, y acá nos agrega a area-based. Dos palabras unidas con, mira, esta palabra termina en ed, y esta palabra está unida a área con un guión. Esta estructura, dos palabras unidas con un guión, también aparece mucho en inglés, porque tienen poca variedad de vocabulario, y entonces muchas veces necesitan para formar el significado de una palabra que sea un adjetivo que modifique a otro, unir dos, como en este caso como área, que es un sustantivo, y based, que viene del verbo basarse, unirlas con un guión para que puedan gramaticalmente modificar a medidas, ¿no? Que estas otras medidas eh, de conservación efectivas, estas medidas son de conservación basadas en áreas, ¿no? Se basan en áreas. It exists due to the extensive efforts of governments and other stakeholders to map, monitor, and report data on protected areas and OECM, ¿no? En inglés lo vamos a seguir diciendo con letra por letra. Existe esta fuente de información due to, debido a
los esfuerzos extensivos de gobiernos y otros, esta palabra me encanta, stakeholders, aparece mucho también si leen textos traídos de la ONU, ¿no? Stakeholders son partes interesadas, son interesting parties. Entonces, los esfuerzos extensivos de gobierno y partes interesadas para mapear, monitorear, informar, ¿no? Todos estos verbos, map, monitor, report. Las tres palabras acá están como verbos, las tres palabras en otro contexto podrían ser sustantivos, podrían ser mapas, monitores y reportes o informes, ¿no? Y acá están para mapear, monitorear e informar, bueno, data, información sobre áreas protegidas y OCENs. Through Protected Planet website, users can explore, y otra vez vuelve a la World Database on Protected Areas, y de todas nos da la sigla, porque después más adelante aparecen solamente las siglas, ¿no? Esta base de datos mundial sobre áreas protegidas, la World Database on OECMs, la Global Database on Protected Area Management Effectiveness, ¿no? Cada vez son más grandes, ¿no? Los nombres de las bases de datos, ¿no? Esta es la base de datos global sobre la efectividad de la administración de áreas protegidas. And a wealth of associated information, ¿no? Que los usuarios pueden explorar, nos dan los nombres de todas las bases de datos que se pueden explorar a través de este sitio web de Protected Planet. Y como última parte de la oración nos pone a wealth of associated information. ¿A qué creen que se refiere esta expresión? Riqueza, ¿no? Wealth Información significa, asociada. bueno, wealth literal significa riqueza, pero acá está, no sé si lo traduciríamos como riqueza, es como una variedad, o una cantidad, en ese sentido, riqueza, ¿no? En el sentido de wealth, de abundancia, de variedad, de información asociada, de información relacionada. Una vez más aparece una palabra tornada con ed, que no tiene nada que ver con un verbo en pasado, que es un adjetivo que está modificando información asociada. Y luego nos indica, ¿no? Que dice, start by exploring the interactive maps on the home page and any of the protective areas, 8 thematic areas, que era donde estábamos recién, en una de las 8 áreas temáticas de Protected Planet, y después hay mapas interactivos en la página de inicio. Protected Planet enables a spectrum of users to access data for information-based decision-making, policy development, and business and conservation planning. Fíjense cuántas palabras transparentes que hay en esta oración, ¿no? Digo, si volvemos a eso que hacíamos el otro día de marcar las palabras transparentes, tenemos users, tenemos access, tenemos information, tenemos decision, tenemos conservation. Y con todas estas palabras transparentes, ¿qué podemos entender? Que Protected Planet, bueno, acá hay una que no es transparente, que es difícil, que es enables, que significa permite. ¿Qué permite Protected Planet a los usuarios? A un spectrum de usuarios, ¿no? A una variedad, otra vez, a una cantidad de usuarios. ¿Qué es lo que pueden entender que les permite? Si pueden entender algo. Acceder a la información para la toma de decisiones. Bien, acceder a información. En principio es acceder a información, ¿no? Access data. Muy bien. For.
y después nos enumera como una serie de cosas, ¿no? Acá la compañera decía Information-Based Decision Making. Luego tenemos Policy Development. Desarrollo de políticas. Sí. No. Entonces teníamos Information-Based Decision Making. Acá la compañera decía para tomar decisiones. Fíjense que aparece la palabra making y no es el verbo haciendo, sino es para esto que justamente, como decía la compañera, toma de decisiones, vamos de atrás para adelante, toma de decisiones basadas en información. Y después por ahí alguien más también decía desarrollo de políticas. Estas son dos palabras que no son transparentes, que a lo mejor tenemos que empezar a familiarizarnos, pero que no son de las que podemos deducir del simple vista, como el desarrollo de políticas. And Business and Conservation Planning. Y otra vez aparece una palabra con ing. Negocios, planes de negocio y de consorcio. Bueno, pero tenemos que tenemos que ir atrás para adelante. Como empresarial, como... Como planificación, este planning está como planificación, igual que acá el making estaba como la toma de decisiones, acá el planning está como planificación de la conservación y los negocios, ¿no? Que decíamos que todo esto que la página le permite a una variedad de usuarios acceder a información sobre, o para, no, perdón, para la toma de decisiones, el desarrollo de políticas y la planificación de la conservación y los negocios. ¿Sí? Fíjense como esto que yo hace un rato decía que es bastante gramatical, es una cuestión que así estrictamente como la tenemos planteada está como bastante gramatical, pero cómo nos permite, ¿sí?, tener otra mirada del texto, otro acercamiento, ¿sí?, otro enfoque. Si nosotros podemos entender que no todas las palabras terminadas con ing son un verbo en gerundio, podemos buscarles este otro sentido a que tanto en el making como en el planning son sustantivos, como acá es toma de decisiones y acá es planificación. Pero fíjense que sigue, ¿no? En esta. Businesses in a range of sectors, including mining, oil and gas, and finance, use the WDPA and associated database to identify the biodiversity risks and opportunities for a given project. Vuelve a retomar los business, ¿no? Acá era planificación de conservación y negocios. Y estos businesses, estos negocios, in a range of sectors. Hace un rato leíamos wealth, después leímos spectrum y acá aparece range. Y no tiene que ver con el ranger, ¿no?, del guardaparques, sino este range es como una variedad, una diversidad de sectores, incluyendo, acá sí, este including está como verbo y se refiere a incluyendo estos negocios en una variedad de sectores, incluyendo, y ahora nos van a enumerar o van a aparecer enumerados los distintos sectores: mining, oil and gas, and finance. Y el primero que aparece también es una palabra terminada en ing, que se refiere a podemos deducir a la minería, ¿no? Minería, petróleo, oil and gas, ¿no? Petróleo y gas y finanzas. Esto venía de que los negocios en una variedad de sectores que incluyen a la minería, el petróleo, el gas y las finanzas usan estas bases o esta base y bases asociadas para identificar biodiversity risks and opportunities of a given project. ¿Para identificar qué? A lo mejor estos son más transparentes. Identificar biodiversidad en las oportunidades, ¿puede ser? Bueno, para identificar, vamos atrás para adelante, oportunidades y la que vos te salteaste, porque a lo mejor no la conoces y está muy bien, es riesgos, risks, oportunidades y Riesgo, riesgos sí. de biodiversidad, ¿no?
de un Exactamente, proyecto sí. dado. Conservation planners use the information to predict the outcomes of various proposals and focus on initiatives and areas that are most likely to result in positive impacts. Conservation planners, De planificadores conservación, de usan, conservación, sí, utilizan la información para predecir. Se vuelve a repetir la palabra outcome, que la veíamos hace un ratito y yo le decía, es otra de las que es como bastante, ay, se reta, es como bastante técnica, que se refiere a resultados, ¿no? Para predecir los resultados de varias propuestas y enfocarse en iniciativas y en áreas that are most. Yo cuando empecé, hace ya como una hora, cuando les planteé lo del clima, cómo está el clima, les presenté la palabra like y le dije, likely, sí, a diferencia de lo que normalmente pensamos cuando mencionamos el like, que es como verbo y tiene que ver con gustar, con agradar, el like en cuanto al clima de what is the weather like significaba cómo. Bueno, resultado. acá hay otro significado de like, en realidad es de likely. Likely significa probable, posible. No tiene nada que ver ni con el agradar, ni con el Positivo en el gustar, ni con resultado. el Impacto cómo. positivo en el resultado. Sí, ¿no? El enfoque en iniciativas y áreas que son más probables que resulten en positivo, impactos claro. positivos. Pero iba unlikely. Unlikely es una palabra que aparece mucho también en textos técnicos y que significa probable, posible. Ven como una vez más nos vamos que las palabras tienen tan poca variedad de vocabulario que una misma palabra puede estar utilizada en distintos contextos con distintos significados. Y luego, bueno, sigue acá con una serie de enumeración de instituciones, como the US Agency for International Development uses the Millennium Challenge Corporation's Annual Policy Performance Scorecard to inform. Vamos a esta parte de acá abajo. Así no lo mareo tanto con tantas instituciones. The goals of the protected planets are that, ¿no? The goals, los objetivos, los propósitos, los fines. The protected Objetivos, planets, sí, goals. No pensemos en los goles de Messi, pensemos en goals como objectives. The goals of protected planets are that los the objetivos de los protected planes de protección Planet Initiative son informs decision making and enhances action. That Protected Planet Initiative is the global platform for communication, exchange, acquisition, and analysis of knowledge and data on the status and trends of protected areas. Ay, qué larga esta oración. La primera, ¿no? La iniciativa de Protected Planet informa sobre, hace un rato hablábamos de decision making, ¿no? Que este era un sustantivo, era la toma de decisiones y la mejora de acciones. Enhance es mejorar, es como improve. The Protected Planet Initiative is the global platform for communication. Es una plataforma global para communication, exchange, acquisition and analysis of knowledge and data on the status and trends of protected areas. Bueno, esta plataforma global ¿es para qué? ¿Cuál es el fin de esta plataforma? Comunicar, extraer, adquirir y analizar, Más que extraer, exchange es intercambiar. intercambiar, adquirir y analizar, knowledge, Knowledge significa conocimiento. de conocimientos e información de los Bien, muy estados bien. y tratamiento, No, eh, trends son estados, ¿no? tendencias. No, Tendencias. status sí es estados. Muy Trend, claro, bien. como en la moda, trend. Claro, como en la moda, Tendencia, exactamente.
y tendencias de las áreas protegidas, de áreas ¿no? Esto protegidas. de una plataforma global para la comunicación, el intercambio, la adquisición y el análisis de conocimiento y datos o información sobre el estado y las tendencias de las áreas protegidas. Fíjense cómo toda esta oración larguísima de más de 2 líneas, casi sin verbos, porque el único verbo que está es el is, ¿no? Pudimos identificar todas estas palabras transparentes y algunas que fuimos adquiriendo o analizando hoy. Y en esta última parte nos menciona, los que yo les decía hoy, los Sustainable Development Goals, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que ahí vamos. Ahí, cierro acá y ahí vamos. A los Sustainable Development Goals, más conocidos como ODS en español y como, allá, la página donde me quedó, los, que son 17. Bueno, vamos tapando. Los Sustainable Development Goals, 17. 17. Objetivo de desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los de la Agenda 2030. Y cada uno de estos, acá estamos en la United Nations, yes, Development of Economic and Social Affairs, Sustainable Development, the 17 Goals. Number 1, no poverty, ¿no? End poverty in all its forms everywhere. Esto igual, si nosotros la página la pondríamos en español, la podríamos leer en español, pero vamos a darle una pasada rápida en inglés para ver qué términos nos pueden servir para otras lecturas, ¿no? Y fíjense cómo están, justamente son objetivos de desarrollo sostenible, cómo están expresados brevemente, de manera, casi en la manera que nosotros la primera semana, cuando empezamos con las instrucciones, de forma imperativa, ¿no? No poverty. Zero hunger, ¿no? Hunger es hambre, Cero hambre. sí. End hunger, achieve food security, and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Pero voy a poner un cachito más grande acá. A ver si lo ven. ¿No? End hunger, como finalizar, terminar con el hambre. Achieve, lograr. Food security and improved nutrition, ¿no? Seguridad alimentaria. Y acá el improve, esta que termina con ed, es un adjetivo, como habíamos recién, ¿no? Una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible. Good health and well-being, objetivo 3. Buena salud y bienestar, ¿no? Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Pensé Asegurar. que well-being sería como una Sí. especie de traducción de buen vivir o algo así, pero no, nada que ver. No, es bienestar. Pensá que Claro, el bienestar, being viene del verbo to be, que el verbo to be significa ser o estar. Sí, 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 sí. significa bienestar. Sí. Y promover el bienestar para todos, en todas las edades, ¿no? Quality education, es el 4, educación de calidad. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning and opportunities for all. ¿No? Este es uno de los objetivos que estamos tanto luchando o defendiendo en las universidades públicas también, ¿no? Asegurar inclusive and equitable quality education. Después del verbo ensure, que es asegurar, todo lo que viene atrás son todos adjetivos
que modifican el sustantivo educación. Si yo esto lo tendría que proporcionar el equivalente en español, para no decirle una traducción, ¿no? Tendríamos que ir a asegurar una educación de calidad equitativa e inclusiva. ¿Sí? En inglés todos los adjetivos se los pusieron adelante. Inclusive and equitable quality education. Y después promote lifelong learning opportunities for all. Otra vez. Promote. Si cuando uno está leyendo, en este caso, puede identificar lo del verbo, después lo que viene es lo que se llama gramaticalmente como el objeto de ese verbo, ¿no? Entonces, en ese objeto tenemos que irnos de atrás para adelante, porque promover oportunidades de aprendizaje a largo plazo, ¿no? De por vida, eso se refiere al lifelong. Y acá learning, fíjense que termina con ing, sin embargo significa aprendizaje, pues oportunidades de aprendizaje a largo plazo o de por vida. ¿Ven como esto que yo en el otro texto les traía como tan gramatical, esto de las palabras que terminan con ing o de las que terminan con ed, que no siempre son verbos? Es más, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos no son verbos. Cómo poder identificar eso nos ayuda a darle otra interpretación a lo que estamos leyendo. Objetivo 5, gender equality, ¿no? Igualdad de género. Achieve gender equality and empower all women and girls, ¿no? Achieve, un verbo que aparecía también en el otro texto, esto de alcanzar, lograr igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ay. Clean water and sanitation, objetivo 6. Aguas limpias, ¿no? Ensure. En varios objetivos hasta ahora nos apareció el ensure, ensure, que se dice ensure y significa asegurar. Availability and sustainable management of water and sanitation for all. Asegurar disponibilidad. La palabra availability significa disponibilidad. Y una gestión, una administración sostenible del agua y las condiciones sanitarias para todo, ¿no? Y luego tenemos, que ya teníamos clean water, tenemos en el 7 clean energy, affordable and clean energy, ¿no? Affordable significa que sea pagable, que sea asequible, va a decir la traducción, ¿no? Por eso es que uno lo pueda, viene el verbo afford, que es poder pagar, sustentar. El 8, decent work and economic growth. Necesito lente. Está muy chiquita la letra. ¿Está muy No, chiquito? Ahí lo pongo más grande. no, no, pero soy yo, porque aparte no tenés esa pantalla completa. No veo un carajo. No, igual están un poco Consulta. Yo chiquitos. tampoco, ¿eh? Yo tampoco veo nada. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora veo mejor. Ahora sí, ahora sí. Espera que nos voy a sacar a nosotros. Ahí lo tienen Gracias. que ver. Sí, sí, ahí sí, sí, sí. Un tamaño Ah, menos también, pero ahí se ve. Sí, sí, se lo ve ahora. sí, para que nos entren más objetivos. Los chicos de nosotros. Alguien me estaba diciendo algo a mal tamaño. Está mal el. ¿No se escucha? No sé, se Sí, escucha muy decime, bajo. decime. Espera que voy a ver si lo tengo acá en PDF para verlo Eh, más grande. reliable. ¿Qué significa eso? Reliable, Sí. confiable. Ah, confiable. Ok. Reliable. Reliable. ¿Lo pasé recién? Gracias. No. Sí, energía decía reliable energy. Decía. Ah, acá. Mira. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Fíjense todos los adjetivos que le pusieron, ¿no? Asegurar acceso a, vamos a la energía moderna, sostenible, confiable, como ahí dice el compañero, reliable, y asequible, es decir, pagable, affordable. Bien. Decent work and economic growth, trabajo decente y crecimiento económico. Industry, Innovation and Infrastructure. Ay, se oyen todos.
Industria, innovación e infraestructura, estos son transparentes. Redu- mm, Reduced inequalities es el 10. El 11, Sustainable Cities and Communities, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Acá, en este caso, pusieron todos los adjetivos después. A diferencia de como es la regla en inglés, que van todos los adjetivos por delante. Make, hacer a las ciudades, y human settlement es más pequeño que ciudad, ¿no? Son como asentamientos de gente, poblaciones, poblados, todo lo que sea más chico que una city, que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Lo que hasta ahora todos los adjetivos nos ponían adelante, en este caso los pusieron por detrás. Responsible consumption and production, producción y consumo responsables. Y acción climática, ¿no? Take urgent action to combat climate change and its impacts. Siempre para todo, y podríamos estar días enteros discutiendo y profundizando sobre cada uno de los objetivos. Life below water, ¿no? Conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development, ¿no? Conservar y utilizar sosteniblemente océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Life on land. Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems. Sustainably manage forest, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. ¿A qué se refiere este objetivo? ¿Qué pueden entender? ¿Qué palabras pueden entender? Ahí, se me cerró. Perdón, ahí. Proteger, ¿no? Primer verbo transparente, proteger. Podemos restore, restaurar. Proteger, restaurar y promover ¿Qué? el uso sostenible de los territorios, los ecosistemas sustentables. Ahí sería territorio y ecosistema va junto. Sí, Que no es bien. Acá territorio. tenemos. No es territorio. Proteger, restaurar y promover. Y vamos al final, antes de la coma, a ecosistemas terrestres, o sea, o al uso sustentable de ecosistemas terrestres. Sustentable o sosteniblemente administrar bosques. Esto es algo que lo tenía y no se los mencioné. Las palabras terminadas con L y se refieren, son adverbios, excepto el likely, que no importa, ¿no? Que lo vimos hace un rato. Pero las que terminan en LY, esa LY representa lo que en español es el sufijo mente. Si acá dijera principally, sería como principalmente. O generally, generalmente. Acá es sustainably, sosteniblemente, ¿no? Y estos adverbios de modo, que nosotros en español terminan con mente normalmente, normally, o usually, o usualmente, modifican al verbo, ¿no? Se establece cómo se administran, cómo se manejan, en este caso es administrar sosteniblemente los bosques, combatir la desertification. ¿Es transparente? ¿O podemos entender a qué se refiere? ¿No quiere decir desertificación? Sí, muy bien, es transparente. En general, todas las que terminan en tion tienen que ver con, equivalen al ción en español, ¿no? A la desertificación. And halt
and reverse land degradation and halt biodiversity loss. 2 veces repite el verbo halt. Halt significa stop, detener. Detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. Este halt es más formal que stop, pero tiene el mismo significado. Este que parecía como el más fácil, por ahí complica un poco el vocabulario. Y acá tenemos peace, justice and strong institutions and partnership for the goals, ¿no? Todo lo que sea partnerships, asociaciones, agrupaciones para alcanzar estos objetivos. Y la implementación y revitalización del desarrollo sustentable. Yo les voy a dejar también, porque voy a compartir y les muestro el archivo que les voy a dejar, que les aparece la plaquita esta con un poco más grande, con las letras de los 17 Sustainable Development Goals y el equivalente en español abajo. Pero la idea era que nosotros a través de leer estos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Otra vez obtengamos algunas o nos resuenen algunas palabras, más allá de las conocidas, sino de estas que hoy pudimos ver que aparecieron en la página esa de Protected Planet, que está relacionada con Naciones Unidas, que aparecen en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí nos llegamos al final. Y, bueno, les quería mostrar lo que les dejaba. En esta semana 4, que es la última, el último módulo, la cuestión viene por consolidar lo que pudimos trabajar en estos 4 encuentros. La idea es que ustedes van a tener una actividad final, integradora, que no es más que la sumatoria de todo lo que hicimos separadamente. Siguen abiertos todos los espacios para quienes hasta ahora no los hicieron, no los completaron de las semanas anteriores y tienen que completar el espacio de hoy también. En esta actividad final, y les queda, lo tienen adentro del cuestionario, pero también se los dejé en un PDF porque ahí les dejo un ejemplo. Cuando ustedes hagan clic acá en esta actividad práctica integradora, lo que tienen que hacer es integrar todos estos pequeños puntos gramaticales que podemos trabajar desde la producción, no desde la comprensión, como venimos trabajando toda esta primera parte del encuentro, sino desde la producción. Vieron que nosotros como que hasta ahora separamos siempre en estos pequeños puntos gramaticales, ¿no? Como dar indicaciones, instrucciones, pequeñas descripciones de la zona, y después nos dedicamos un poco a la comprensión lectora, que es lo que desde donde arranqué hoy. Pero la actividad final es justamente esto, elegir un atractivo o propuesta sostenible, hacer una pequeña presentación. Todos acá es como, es en envase chico. Elijan un lugar, un sendero, el área protegida donde están ustedes. Vamos a utilizar una pequeña, vamos a intentar describirla usando el de Aris de Arar. Acá hay como un ejemplo, dicen, the park there is a large waterfall. Hoy el compañero justo nombraba a la waterfall como la cascada, la catarata. O there are many native bird species. Pueden usar adjetivos. ¿No? Beautiful, unique, protected, natural. Y dejar, en esta pequeña presentación, dejar algún enfoque sostenible, ¿no? Dejar algún mensaje, alguna recomendación que tenga que ver con la sostenibilidad, con la conservación, como nos dice acá, ¿no? Y para eso pueden
integrar lo trabajado la semana pasada. Entonces, en limpio, lo que ustedes tienen que escribir acá es como una presentación de esto mismo que hicimos a lo mejor el primer día oralmente, porque nadie lo dejó en el foro, pues cuando nos presentamos acá. Bueno, hoy, última semana, tratamos de hacerlo en inglés. Preséntense, ¿quién son ustedes? ¿A qué lugar pertenecen? Em, ¿De qué área son? Quien no esté en ninguna área protegida puede dejar volar su imaginación. Total, la profesora no era a verificar si es cierto o no. Y hacer una pequeña descripción de ese lugar, ¿no? Si es un área como sobre plants, sobre animals, sobre buildings, sobre natural attractions que tengan, si there are rivers, streams. eh, el otro día leía que uno había escrito sobre the sea. Y esto de los atractivos van con la estructura esa del de Aris de Arar que trabajamos la semana pasada, que se expresa ahí. Y después, alguna recomendación sobre alguna práctica sostenible que tenga que ver con el impacto de las visitas. Y ahora voy al ejemplo. Ahí les muestro. Que nadie dice nada, no sé si que es todo muy fácil o es todo un chino básico. Todo. Mm, un poco y un poco. Está entendido. Está entendido muy bien. La recomendación sobre sustentabilidad, ¿qué sería para suponiendo que viene un visitante y qué es lo que podemos decir desde Exacto. nuestro lugar? Ok, Pero con las mismas estructuras que, viste, que trabajamos la semana pasada, a lo mejor con el should, con el, con el eh, must, con have must, to. exacto. Bueno, Perdón, después son tienen dos un archivo. presentaciones. Es una presentación personal y después una descripción más bien del lugar, ¿no? De presentación Sí, personal, descripción del lugar con el de Aris de Arar y después el mensaje de sostenibilidad con el Yule, el más. exacto. Muy bien, Marianela. Muy buena síntesis de lo comprendido. Eso les queda como actividad final, ¿sí? Como actividad integradora de estos 4 encuentros. Hoy como que les taladré bastante con la gramática en español a los efectos de la comprensión. Pero esos elementos también que suenan tan gramaticales, tan técnicos, son lo que utilizamos nosotros cuando damos los cursos de lectocomprensión que no tienen que ver con el aprendizaje del idioma, ¿no? Nosotros, los cursos de lectocomprensión son como, bueno, cómo tratar de entender, de abordar un texto en inglés sin estudiar inglés. Eh, Se puede. A veces hay que hacer como, bueno, algunos ajustes, enfoques, buscar palabras en el diccionario, pero lo más importante siempre está tratar de contextualizar. Vieron que nosotros ahora recién estábamos como, cuando leíamos los objetivos, como bueno, si ordenamos correctamente, tiene sentido lo que estamos expresando y es coherente y es correcto. Ahora, si nosotros vamos por las palabras sueltas, es más difícil que tenga cohesión o armemos otro pensamiento. A veces, cuando los temas son muy transparentes, no varía mucho la interpretación entre que si vamos de palabra por palabra que si realmente la hacemos como corresponde. Pero es importante que como que lo adopten ya como un ejercicio cuando estamos leyendo en inglés. Bueno, si podemos identificar el verbo, lo que viene después lo tenemos que armar o reproducir u ordenar de atrás para adelante. Siempre todos estos adjetivos van por delante del sustantivo al revés que en español. Bueno, a ver si hay algo más que les quería mostrar de acá, para que no se después no digan que se encuentran con sorpresas en el campus. ¿Ustedes suelen entrar al campus en la semana o un rato antes de que nos encontremos? Yo no, vengo directamente de la reserva para mi casa, para Ok, conectarme. No es buena la señal allá. Yo estuve haciendo el primer trabajo práctico, muy me bien. fue bien, pero dejé el segundo y creo que me queda uno más, ¿no? Sí, son 4 semanas. En cada uno hay como en los primeros había 2 cortitas. De todos modos, Em, esto
aunque hoy Sí, terminemos, sí, decime. no, lo pensaba completar un poco esta semana y la otra semana, si puedo. Sí. Estoy con fiebre, digo que estoy ahora con fiebre, pero Pues, quería no viste, perder a todos la les última llega. clase. Así estuve la semana pasada, a todos les llega. Sí, No, a no full. venimos Sí, me zafando. venía zafando, pero no, me agarraron. No, y agarra, Pero cuídate bueno, porque agarra fuerte, ¿eh? Yo estuve como 3 días, después me levanté sí, fiebre, estoy todo. estoy de anoche, hoy trabajé también y nada, estuve muy temprano trabajando y vine corriendo para esta clase que me interesaba, que sí, para mí fue muy práctica la clase, que sí le agradezco mucho. Yo que no tengo un inglés secundario de noche, fue fantástica. Que sí, gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. No, la idea era Una esto. consulta Sí, respecto a eso, perdón. Yo también adeudo algunas tareas de clases anteriores. están Son todas todos los que abiertas. dicen, pero son justamente, el archivo es el que es como un, si se quiere, test que tiene un tiempo, ¿no? Que te toma la entrega. Son esas las tareas. Sí, son esas. Listo, listo. Gracias. Sí, son esas. El módulo de inglés, digamos, evaluado así, por así decirlo, porque necesita como una evaluación para que luego acrediten, cuando ustedes después acrediten todos los módulos que hicieron la formación y tengan el diploma de la diplomatura, justamente, para acreditar el módulo es como hacer estas actividades semanales, que les quedan abiertas, como decía el compañero, la pueden hacer en esta semana o la que viene. em, la idea es que no les sea tortuoso. Como es corto, yo sé que después tienen otros módulos que están cursando que son más largos. A lo mejor después, la semana que viene, pueden aprovechar este rato que usaban para conectarnos, para completar las actividades y así les quede como cerrado. Para que después cuando no, Ya a mí ahora en arrancamos con un... otras materias, creo, la semana que viene. Ah, ya arrancan con otra. Si Dios quiere, si no me equivoco, me Ah, corregirán genial, mis genial. compañeros con las últimas. Sí, Y eso con me lo habían último dicho. de nosotros. Las últimas materias, yo creo que es lo último de nosotros. No, por favor. Eso me habían dicho. No, pensé que tenían que como esta era más corta que las horas que estaban haciendo los otros días, que eran más extensas, pensé que no. No, ya no sé cómo me las habían acomodado. Ah, claro, porque yo como pedí que me den 4 semanas en vez de 2, si no iban a tener 2 en el medio de bache. Pero yo preferí que sean 4 encuentros de 2 horas y no 2 encuentros de 4 horas que me parecían un montón. Como que ahí sí les iba a hacer como un brainstorming que no iba a ser productivo para nadie. Iba a ser un monólogo. Florencia, yo te Sí, quería comentar que yo también estoy bastante atrasado con las tareas. No es un desinterés particular con este módulo, al contrario, te quería decir que la verdad te felicito por la transposición didáctica que hiciste porque no era una tarea fácil. Y bueno, me parece que a todos, por lo menos, bueno, voy a hablar por mí, nos resultó llevadero un módulo que no es fácil para, sobre todo para el que por ahí no tiene tanto conocimiento de inglés. la Así que idea creo, te bueno, felicito. te agradezco. La idea era como un poco, bueno, traerles al que tenía un poco de conocimiento, un poco de refresque y al que no a lo mejor como que sea, bueno, un puntapié para que después profundice en esto, ¿no? Sabíamos que en 8 horas no íbamos a hacer magia, no los iba a sacar hablando en inglés, pero bueno, como que darles un poco de los dos aspectos de la materia, como, sobre todo como los manejamos a nivel universitario, ¿no? No solo 4 habilidades como pudieran estudiar en otro ámbito, sino esto de la lectocomprensión, que es lo que viene, más allá de todas las herramientas que tengan disponibles de inteligencia artificial y todo, ¿no? Hay un punto en que hay que utilizar el sentido crítico, aunque tengas la inteligencia artificial que te lo esté leyendo en el otro idioma, para ver si realmente lo que estamos leyendo o lo que generó la inteligencia artificial tiene sentido o no. Así que la idea era como, bueno, un salpicón de varias cosas. No se preocupen por esto de las actividades atrasadas. Sí, esto queda abierto. La idea es que, bueno, tampoco lo dejen. No sé, a mí todavía no me dieron fecha de cuándo es que tengo que entregar la lista de las actividades de los participantes acreditados, como le llaman. Eh, pero bueno, traten de hacerlo, o por lo menos de ir completando algunas. Ya los que estuvieron presentes tienen como una parte acreditada que era como la presencialidad acá en el Zoom sincrónico. Eh, Florencia, yo sí. me sumo al agradecimiento, que fuera de joda no es una tarea sencilla.
Y me encantó, sos la profesora que más herramientas utiliza de todo el campus y de la llamada, porque sos la única que sabe escribir sobre la pantalla, utilizás como un montón de mecanismos que hace que Tal sea no cual. solamente Bueno, más fácil de entender, sino que más interactivo y demás. La verdad que excelente. gracias. Felicitaciones y muy Eso buena. tiene que ver con que, bueno, a ver, no voy a empezar a hacer autobombo, ¿no? Pues yo tengo una maestría en tecnología educativa. A partir de la pandemia me surgió como el interés y me empecé a especializar en eso, ¿no? Y doy clases en educación a distancia. Entonces, a veces hay que tratar de... Yo igual soy profesora presencial, entonces a mí muchas veces me pasa que traigo lo de la presencialidad acá porque me parece que va más allá de que nos veamos por una pantalla, ¿no? Igual está buenísimo, gracias a todos los que prendieron las cámaras, pues está buenísimo también a veces vernos. Yo sé que a otros se les complica y está todo bien que estén con las cámaras apagadas. No, no, no falta que prenden todos, pero ahora prenden todos rápido. Pero está buenísimo eso, pues también uno tiene como un ida y vuelta. Bueno, gracias, gracias. Todo es tenido en cuenta. Después, como la semana que viene, por ahí les mando como un Google Form cortito como encuesta de, para levantar algunos saberes. Pero era un desafío, era un desafío sobre todo por la duración. Lo hablamos con el director de la diplomatura, pero bueno, creo que pudimos cumplir el objetivo. De por lo menos darles esto, un pantallazo general, en cuatro habilidades y en lectocomprensión, ¿no? Y ya les digo, si a alguno de todos ustedes les generó la inquietud, las ganas de empezar a estudiar, está buenísimo, súper cumplido el objetivo, súper achieved. Eh, pero bueno, gracias también a todos ustedes por la participación, el aguante, la conexión, venir, dedicar estas 2 horas acá a estar conmigo también. Todo eso suma, es un trabajo que es entre todos, ¿no? Es un trabajo en equipo. Siempre estos módulos son, ahí prenden todas las cámaras, más lindos son. Estos módulos son todo un ida y vuelta. Si no, no hay del otro lado, de este lado, bueno, es toda una retroalimentación, siempre así funciona la educación. Así que les agradezco a todos esto, la conexión, la paciencia, el ir aprendiendo, porque también cada área especializada pues, es un aprendizaje para todos, desde lo técnico, desde el idiomático, desde el lingüístico, desde los recursos, desde el campus, como dice el compañero, ¿no? Ténganle paciencia a los otros profes, cada uno va con sus recursos como va pudiendo. A mí me pasa esto con el campus, yo trabajo en educación a distancia, entonces como que lo usamos mucho. Por suerte hay muchos recursos para usar y para que se haga todo como un poco más llevadero, porque no es fácil la formación a distancia, la educación a distancia. Sí, yo he estudiado a distancia y no es fácil que solo te suban, digo, PDFs y leer, ¿no? Porque a veces es como cuando el profesor va a la clase y le pone el PowerPoint y lee todas las filminas, ¿no? ¿Para qué? Me lo hubieran mandado por mail, ¿no? Decimos, bueno, ese lleva detrás de ese ida y vuelta, está bueno, siempre. Me parece que es lo que nos acerca. Lo que pasa que es un poco, primero que hay docentes que dieron la diplomatura que no son docentes o que son compañeros nuestros, que pueden tener la mecánica que podemos haber tenido todos, yo, pero por mi hijo, por el Classroom, en época de pandemia, Ujú. y, y nada, tiene sus trabas, después hay también generacional, que hay algunos docentes que son más grandes y que por ahí se les complica un poco más, pero así como nosotros nos tratamos de defender en el terreno, los docentes se trataron de defender en esta herramienta que es la que es, que es la que hay, que se puede mejorar y un poco lo que dice Mateo. Se nota que tenés pericia porque tuviste hasta para escribir arriba de documentos y demás que no había pasado con otros. Así que yo personalmente te agradezco un montón, prometo completar los trabajos. Bueno, Eh, pero bueno, nada, un poco eso. esa es la parte que les queda a ustedes ahora. Completar estas pequeñas tareas semanales, además de la participación que tuvieron, ¿no? En estos encuentros. Pero bueno, les queda como esa tarea, completar esas pequeñas tareas para acreditar el módulo. Y son herramientas que ustedes aprenden, porque ustedes también, bueno, cuando empezaron a cursar por acá, tener que hacer estos cuestionarios que tienen que entrar y hacer la actividad y escribir ahí adentro de un archivo que después lo mandan. Eh,
es para todos, por eso el esfuerzo es para todos y está buenísimo que lo hagan y que aprovechen estas oportunidades, ¿no? De formación. Siempre todo lo que sea formación, todo suma, en mayor o menor medida, pero todo suma. Eh, Así que bueno, les agradezco mucho el espacio, un gusto haberlos conocido, subo la grabación del último encuentro y bueno, y espero que completen las actividades. Cualquier Bueno, cosa muchas gracias. a Muchas ustedes, Muchas gracias por gracias. todo. suerte Gracias, en el Compas. resto de la Gracias. diplomatura, sé que la terminan pronto, así que buena finalización de formación. Gracias. Muchas Chao, gracias. Gracias. chao, gracias a todos. Flor. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Bienvenida chao. si querés venir algún día para esta zona, el Lo parque. tendré en cuenta, voy a empezar a anotar. Chao, Gracias, chao, gracias, Florencia. gracias.